Perdone, pero la verdad que se me salió de ahí. Bueno, ya estoy de regreso. Entonces, le estaba diciendo que esta palabra en griego quiere decir estoma, que también quiere decir boca en excepción, también quiere en su expresión, quiere decir un idioma, que quiere decir cara a cara o boca con boca, pero también se refiere a una espada de dos filos, según Hebreos 11:34. Bueno, gracias por estar ahí. Entonces, mire, también significa silencio o poner la mano sobre la boca, según Job 40:4. También nos habla de otra referencia que nos habla de la libertad de expresión al abrir nuestra boca. Por eso es bien importante, porque se va a dar cuenta que el uso de la boca nos trae grandes beneficios, pero también puede traer daños irreparables. Igualmente, recibir un mensaje es poner la palabra en tu boca. Por eso en Jeremías 1:9 dice, yo pongo mi palabra en tu boca, le está diciendo a Jeremías. Entonces, cuando vemos esa expresión, es Dios el que va a poner la palabra profética, la palabra de profecía, es Dios el que va a dar la palabra para que tú profetices. Entonces me llama mucho la atención, porque entonces a Moisés le dijo, yo estaré con tu boca, yo te voy a enseñar a hablar, yo voy a poner mi palabra en tu boca. A Jeremías le dice, te voy a ministrar tu boca, pero también yo voy a poner mi palabra en tu boca para que se cumpla. Entonces, interesante todos esos puntos. Antes de entrar a los ejemplos, porque es importante que nosotros comprendamos que Dios está trabajando con nuestra boca. También tiene una expresión de humillación, es poner la boca ante el polvo, según Lamentaciones 3:29, como un acto de lamentarse. También aparte de su función, aparte de la boca de su función como entrada al aparato digestivo, lo que les estaba diciendo es que también nos sirve para poder comer, para poder ingerir alimentos, y también Dios diseña la boca para el don de hablar, porque lo que está siempre se debería de redundar en alabanza. Y por eso, mire, por eso le estoy diciendo que es un proceso donde nosotros debemos de entrar y comprender de que Dios va a utilizar nuestra boca. Dios la va a utilizar para que nosotros hablemos y pronunciemos las grandezas de Dios. Bueno, entonces, démosle al tema. Y bueno, no sé cuánto tiempo me hice en la otra parte, pero aquí dice que llevo 3 minutos, va. No sé cuánto tiempo llevo, son las 5:57, creo que aproximadamente ya voy hablando media hora. Wow. Entonces, ¿cómo es que Dios activa el mover profético a nosotros? Acompáñeme a 2 de Reyes 4:32. Cuando Eliseo entró a la casa, oiga, el niño ya estaba muerto, tendido sobre una cama. Es bien interesante esto, porque vemos, quiero que se dé cuenta que este niño es figura de aquellos hombres o de aquellas mujeres que van a ser activadas en el ministerio profético. Ayúdeme a entenderlo en esta figura que se lo quiero poner. Obviamente es solo una figurativa lo que le estoy dando, pero ahí está el rema. Cuando Eliseo entró a la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre una cama. Entonces eso me llama a mí de acomodamiento, de que hay personas que tienen el don pero están acomodados, tienen la función pero la tienen muerta, y es importante que vaya un ministerio profético y active tu boca, que active todo aquello que estaba muerto, para que entonces entres y hagas la labor. Cuando Eliseo entró a la casa del niño, ya estaba muerto y tendido, oiga, sobre su cama. Y luego en el 4:33 dice, y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Bien interesante, porque la oración de un profeta tiene mucho que ver en la vida del ministerio profético. Una de las funciones tan importantes es lo que declara un profeta, lo que ora un profeta, porque entonces está proclamando, está anunciando, está decretando una palabra de Dios a través del vaso, de la boca. Por eso es bien importante de que la gente comprenda que el ministerio profético no es porque va a llegar un profeta a tu iglesia y va a ir a profetizarte tu futuro. El futuro ya está ahí. Ya Dios determinó cuál es el futuro de nosotros, de bienestar, de no calamidad. Y entonces debemos de comprender de que esa es una palabra profética que Dios lanzó en el libro de Proverbios, y nos deja ver que viene algo mejor para nosotros. Pero aquí me llama mucho la atención, porque dice que él entra, cierra la puerta y entra y ora al Señor. ¿Cuál era la oración del profeta? Era despertar lo que estaba muerto.
levantar al niño que estaba muerto. Y entonces, mire, en el 34 dice, entonces subió y se acostó sobre el niño, y puso su boca sobre su boca, y los ojos sobre sus ojos, y las manos sobre sus manos. Y mire, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Bien interesante esto, le pido al Señor poderlo explicar, como Él me lo estaba enseñando. Es importante que el cuerpo de Cristo necesite un ministerio profético. Es difícil porque se han levantado muchos falsos, se han levantado mucha gente a oponerse al ministerio profético, que ya no existe, que etcétera, que todos somos unos mentirosos, reprendo, rechazo por mí y por los que son verdaderos. ¿Por qué razón? Porque Dios diseñó que el cuerpo ministerial de la iglesia necesita ser ministrado. Entonces, cuando veo yo la faceta aquí del profeta, es que el profeta, el ministerio primario, hablando de lo profético, lo que hace es ir y despertar el cuerpo muerto. Hablando de los miembros de la iglesia, eso es lo que hace un profeta. Antes de que los demás utilicen su boca, el profeta tiene que ir a darle vida, si se puede decir, a lo que está muerto. Y una de las cosas que hace es que entonces dice que se subió y se acostó sobre el niño. Eso nos habla de un amor hacia las personas. Cuando dice que puso su boca contra su boca es porque nos está activando a predicar, a profetizar y a hablar. Cuando dice que pone sus ojos contra sus ojos, nos está abriendo el entendimiento, el conocimiento de la palabra para poder entender. Y cuando dice que pone sus manos sobre sus manos, lo que hace es que activa las obras del ministerio profético. Y luego se tiende sobre él y la carne del niño entra en calor. Eso quiere decir que lo activa los dones, activa al cuerpo de Cristo, dándole ese calor que necesita. Pero es bien importante que todo lo que está muerto de la boca del profeta salga a vida. Por eso le dijo Ezequiel, el Señor le dijo a Ezequiel, ora, profetiza sobre estos huesos que están muertos, sobre esto que ya no sirve. Profetiza, porque de lo que no sirve, yo haré un ejército. Y hoy el Señor te está profetizando a través de mi vida, que lo que estaba muerto en tu vida tiene que volver a dar vida. Tiene que volver a dar vida, tiene que volver a vida. Yo te suelto esa palabra, que tienes que volver a la vida. Tienes que despertar el don, tienes que desarrollarte en el ministerio. Por eso, como labor ministerial, es importante que un ministerio profético vaya y active al cuerpo de Cristo. En obras, en discernimiento, en sus ojos, del entendimiento, acostarse, la unidad, ¿verdad? Y ministrarle las manos para que ellos puedan entrar en calor de alguna manera y puedan llegar a ejercer un ministerio profético extraordinario. Entonces me llamaba mucho la atención. Entonces luego dice en 2 de Reyes 4:35, entonces Eliseo volvió al camino por la casa de al lado para otro, y subió y se tendió sobre el niño y estornudó el niño 7 veces, y entonces abrió sus ojos. Esto es bien interesante porque el número 7 nos habla de una perfección. Y entonces lo que Dios va a hacer con el ministerio profético es ir perfeccionando al niño, al cuerpo ministerial, para que alcancemos una perfección de madurez. Bueno, por eso le decía yo que dice que entonces se extendió sobre el niño. Eso me habla de cobertura. Entonces dice, entonces Eliseo volvió al camino por la casa al lado del otro y subió y se tendió sobre el niño, cobertura profética. Y el niño entonces dice que sintió y estornudó, volvió a la vida y 7 veces estornudó y abrió sus ojos. Entonces eso nos habla de la activación del cuerpo místico de Cristo, hablando de la iglesia, la activación de aquello que estaba muerto parcialmente y que Dios le va a dar vida en el final de los tiempos, hablando del ministerio profético. Ahora, entonces, ya que vemos que hubo un contacto ministerial profético hacia la boca, o una ministración hacia la boca de aquel y del hombre y de la mujer que va a ser ministrada para ser utilizada en el oficio profético, entonces también vemos esa activación, pero entonces también vemos que Dios nos deja la enseñanza, la revelación. Dios va a estar con Moisés en su boca, pero también le va a enseñar a hablar. Entonces, en esa faceta nosotros debemos de comprender que Dios nos está llevando a una revelación. Ahora mire esto, Ezequiel 2:8 dice, tú hijo de hombre,
escucha lo que te hablo. Interesante porque después de que uno aprende a hablar, también Dios le ministra su oído, o puede ser al revés, ¿va? Dios lo primero que hace es quitar la sordera y entonces puedes hablar. Es bien interesante porque cuando hay un milagro de un enfermo que era sordomudo, lo primero que se le va a abrir es el oído y después se le va a desatar la lengua. Y por eso me llama mucho la atención, porque a este profeta le están diciendo, oye, escucha, te voy a hablar. Y entonces es cuando nosotros comprendemos que todo llamamiento ministerial necesitamos tener nuestro oído espiritualmente abierto para poder oír el mensaje que Dios trae sobre nuestra vida. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde, sino abre tu boca y cómete lo que yo te voy a dar. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo, porque veo entonces que la boca es fundamental, ¿va? Pero antes de abrir nuestra boca tenemos que comer un alimento. Por eso no existe una palabra más segura que la Biblia. Por eso la Biblia dice que esta palabra profética es la más segura, es como una antorcha en tiempos de oscuridad que alumbra. Entonces también nos damos cuenta que lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque es importante que la palabra, que ese rollo, que esa Biblia, que ese papel que ves ahí con mensajes, con 66 libros, sea tu alimento para poder entonces después abrir tu boca. Escucha a Ezequiel y abre tu boca. Mira lo que te voy a dar a comer. Y mire esto. Y entonces miré, y he aquí una mano estaba extendida hacia mí. Qué tremendo. Yo cuando leo el libro de Ezequiel me quedo asombrado, porque Dios le muestra sombras, Dios le muestra visiones, Dios lo hace vivir lo sobrenatural, porque cuando hablamos de Ezequiel nos referimos a que Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo. Cuando vemos a Isaías es el profeta del Hijo. Y cuando vemos a Jeremías vemos a la figura del profeta del Padre. Entonces Jeremías, Isaías y Ezequiel vienen a ser de alguna manera una figura. El profeta del Padre, el profeta del Hijo y el profeta del Espíritu Santo. Por eso dice que él vio cosas sobrenatural. Por eso dice también que a Ezequiel lo agarró el Espíritu Santo de los cabellos y se lo llevó a mostrarle. Entonces veo yo en el libro de Ezequiel una intervención del Espíritu Santo para nosotros poder ejercer muy bien el ministerio profético. Pero que no nos vaya a andar jalando del pelo, pero aunque a veces sí necesitamos que nos pegue una buena sangoloteada de pelo, pero creo que es importante, porque entonces Dios nos deja esos parámetros para nosotros poder ejercer el ministerio primario profético y también el oficio profético. A todos desde ya, gracias por estar conectados. Gracias por sus aportaciones, por sus saludos. Que Dios me los bendiga. Entonces, miremos esto. Entonces miré y he aquí una mano que estaba extendida hacia mí, dice Ezequiel, y en ella había un libro en el rollo, como que había un libro enrollado. Por eso me llama mucho la atención, porque a los dos profetas que van a liderar en la tribulación, según Apocalipsis 11, también les dan a comer un rollo, un libro. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta qué es lo que contiene el libro. Y entonces en el 2.10 dice, y él lo desenrolló delante de mí. O sea, la persona que se lo estaba dando se lo desenrolló. Y estaba escrito delante y por atrás. Por eso le decía yo que después de que somos ministrados en la figura de Eliseo, que Eliseo le da vida al cuerpo místico se puede decir que la iglesia le da vida, lo activa en sus ojos, lo activa en su boca, lo activa en sus manos. Cuando eso sucede y le da vida, entonces es importante que venga la revelación. Y cuando vemos la faceta de Ezequiel en capítulo 2, vemos la revelación, cómo Dios le va a revelar a él a través del rollo. No que sea otro rollo, sino a través del rollo, a través de la palabra. Entonces, mire, él lo desenrolló delante de mí, estaba escrito delante y por detrás. Entonces eso me llama a mí que todo aquel que Dios le va a revelar en el libro, en el rollo,
le va a revelar lo que está arriba y lo que está abajo. Por eso yo le pido a Dios que sobre usted y sobre mí caiga esa unción de revelación para poder ver debajo de la letra el misterio, la enseñanza, el rema. Porque mire, hermano, mucha gente lee la Biblia pero no la entiende. Otros la estudian pero no la comprenden. Pero hay otros que la leen, la estudian y se les da el rema. Ven la revelación. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que este rollo tiene palabras, pero también tiene palabras por detrás, por abajo. O sea que hay algo más detrás de cada enseñanza. Hay un misterio detrás de todo eso y nosotros debemos de anhelar eso. Por eso el ministerio profético, Dios le revela cosas, hermano. Interesante. Y entonces le dice, y en él estaban escritas, oiga, las lamentaciones, gemidos y los ayes. ¿Qué es lo que Dios ha determinado en la escritura? Tú y yo ahora leemos el rollo y nos damos cuenta que en Apocalipsis vienen gemidos, vienen ayes, vienen lamentaciones sobre el mundo. ¿Por qué razón? Porque se han apartado. Entonces, de alguna manera, nosotros somos profetas del último tiempo que anunciamos las lamentaciones, los gemidos y los ayes que vienen sobre la tierra. Porque para nosotros no viene destrucción, para nosotros viene el tiempo más esperado de toda la iglesia a través de su historia, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Dios va a empezar a utilizar tu boca. Y mira, yo en el nombre de Jesús activo tu boca, tus ojos, tus manos para que obres en el oficio profético y puedas ser de bendición para los demás a la hora de abrir tu boca. Que Dios te llene de unción, que Dios ponga revelación en tu boca, que Dios abra tu entendimiento para que cuando profetices lo hagas creyendo que es Dios mismo el que está abriendo tu boca para que profetices. Obviamente hay una enseñanza, hay una dirección que también debemos de sujetarnos. Ahora, veo yo entonces que Dios le da un alimento a Ezequiel porque le dice, cómete el rollo. Y en ese rollo pues vas a encontrar lamentaciones, ayes y cosas que vienen sobre la tierra, y entonces le da a entender que hay un alimento que hay que comer. Pero me llama mucho la atención porque después le explica algo, que hay palabra que se puede llegar a contaminar y puede llegar a ser inmunda, y esa no hay que comerla. Entonces mire esto. Entonces Ezequiel 4:2 dice, y comerás torta cebada, habiéndola cocido sobre excremento humano a la vista de ellos. Bien interesante porque aquí el Señor le está dando una orden al profeta. Padre, por favor, gracias porque a ellos los usaste así, pero también, bueno, estamos bajo la orden tuya y lo que tú digas vamos a hacer, Pero me llama mucho la atención porque a los profetas del Antiguo Testamento Dios los utilizó de una manera tremenda. Y entonces aquí veo yo a Ezequiel en el 4:12 dice, comerás torta de cebada habiendo cocido sobre excremento humano a la vista de ellos. Y aquí les estaba dando una enseñanza, porque el pan de ellos se había enmudecido, se había convertido, se había contaminado. Y entonces lo que Dios les estaba diciendo es, vas a cocer una torta. Proféticamente vas a hacer un acto profético, vas a cocer una torta en excremento humano. Yo, mano, cuando leo este versículo me pongo a pensar un montón de cosas, porque cualquiera diría, qué asco, ¿cómo me voy a comer eso? Pero cuando nos damos cuenta, el excremento se utiliza como un gas propano que utilizan para hacer fuego y para cocer comida. Obviamente, hermano, esa sería la última opción que nosotros tuviéramos, o alguno dijera, no, mejor me la como cruda, etcétera. Pero aquí el Señor nos estaba enseñando algo, que de la boca del profeta, que de la boca del que va a ministrar en el oficio profético, hablando del don carisma, no debe de haber inmundicia, no debe de haber alimento contaminado. Pero mire pues, comerás torta de cebada habiéndola cocido sobre excremento humano a la vista de ellos. Y entonces dice, y entonces el Señor dijo, así comerán los hijos de Israel un pan inmundo entre las naciones donde yo los arroje. O sea que nos estaba hablando de que venía un tiempo donde iba a haber hambre y que Dios les iba a dar a ellos un alimento inmundo
porque despreciaron el alimento verdadero. Por eso es bien importante, ¿va?, que a Israel Dios le dio una figura, para nosotros una figura del alimento que es el maná, porque maná es Cristo. Entonces cuando nosotros nos alimentamos del rollo de la palabra, nos estamos alimentando de Cristo, estamos conociéndolo, estamos llegando a entender quién es Él a totalidad y nos alimenta. Pero cuando Dios se refiere a Israel, le está diciendo a Ezequiel, estos se contaminaron y aún su alimento es inmundo y entra sobre sus bocas y por eso es inmundo. Entonces él comprendió, ¿cómo voy a comer yo algo cocido en excremento humano? Y entonces, mire, la verdad que Dios tiene misericordia a los profetas, ¿va? Y entonces Ezequiel 4:14 dice, y el profeta Ezequiel le dijo, ay Señor, yo le agrego ahí, ay Señor mío, he aquí nunca me he contaminado. Qué tremendo, ¿va? Mire, porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o despedazado, ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. La gran, qué tremendo, porque creo que el alimento espiritual tiene que ser no adulterado. El alimento sólido, el alimento espiritual que va a comer el ministro, tiene que ser un alimento especial, tiene que ser un maná fresco, tiene que ser algo que le traiga vida, porque puede ser que esté comiendo un alimento inmundo y le pueda ocasionar inmundicia en su boca. Porque la Biblia dice, no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale de la boca. Entonces, uno puede llegar a contaminarse y que la contaminación entre, pero el problema es si de ahí, de adentro hacia afuera, tú también vas a saber a contaminar a otros. Entonces, por eso la importancia de lo que comes, ¿verdad? ¿Qué es lo que comes que contamina a otro? Por eso aquí nos está hablando de las profecías, ¿verdad? Que hay profecías que tal vez son inspiradas por el corazón del hombre y no por Dios, y eso puede llevar una contaminación a otros. Por eso es bien importante que Dios active nuestros ojos proféticamente, que Dios active nuestras manos proféticamente y que también Dios active nuestra boca proféticamente y que nos cubra. Eso fue lo que hizo Eliseo, según los versículos que le leí. Se tendió sobre el niño que estaba muerto, ¿verdad? Lo abrazó, le dio ese amor, le dio esa cobertura, luego lo vio ojo con ojo, puso su boca sobre su boca y le puso sus manos sobre sus manos. O lo que estaba diciendo es, te activo en un mover profético. ¿Por qué razón? Por eso nos damos cuenta entonces que aquí Ezequiel está diciendo, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y tiene razón, como dando a entender, yo no voy a profetizar algo que va a contaminar a alguien. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y entonces él me dijo, mira, te concedo que prepares tu pan sobre estiércol de vaca en lugar sobre excremento humano. O sea, como que tuvo misericordia del profeta. Va, está bien, está bien. Yo lo que quería era que ellos vieran que la torta que ibas a cocinar en un excremento humano, a ellos les iba a dar asco, que a ellos les iba a provocar, qué sé yo, vómitos, etcétera, al ver la asquerosidad de eso. Pero también tuvo misericordia de él, ¿vale? Dijo, está bueno, mejor prepararla en estiércol de vaca. Usted sabe que el estiércol de vaca viene a ser como un abono y también puede ser un combustible para que arda. Entonces me llama mucho la atención porque el objetivo de esto es qué es lo que comes y qué es lo que contaminas. ¿Qué es lo que comes? Si comes revelación y trae una bendición para el que va a oír lo que vas a decir, o puede ser que pueda ser que estés dando algo que va a contaminar a alguien. Por eso es bien importante que todos nosotros, dice Pablo, discernamos las profecías, porque puede ser que lleve contaminación y entonces pueda traer un mal sobre el pueblo. Entonces, mire esto. ¿Cuáles son las funciones entonces también de la boca de un profeta? Hablando del uso de la boca. Una de las cosas que hace es que el ministerio profético va a comerse las falsas profecías, las va a discernir y las va a destruir. Por eso es importante, ¿va?, discernirla. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Está contaminando? ¿Está hablando que no es? ¿Está edificando? ¿Está exhortando? ¿Está consolando? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque esas profecías pueden llevar una contaminación. Y entonces nos damos cuenta que lo delicado que es la boca.
Por eso es bien interesante y nosotros debemos de aprender en el orden del oficio profético, no decir algo que tal vez Dios no te lo dijo. Yo entiendo que a veces por impulsos, por querer verte mejor, porque la gente te halague, etcétera, puedes caer en el error de profetizar algo que tal vez Dios no te dijo. Y creo que en lo que uno va aprendiendo comete grandes errores. Pero Dios nos está enseñando a que aprendamos al buen uso de una boca para poder profetizar. Mateo 21:26 dice, y si decimos de los hombres, oiga, tremendos, tenemos a la multitud porque todos tienen a Juan como un profeta, hablando de Juan el Bautista. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, oiga, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y entonces dice que Juan tenía un vestido de pelo de camello, un cinto de cuero a la cintura, y su comida eran langostas y saltamontes y miel silvestre. Cuando analizamos este versículo nos damos cuenta que estaba revestido de pelo de camello, y eso nos habla de una cobertura pastoral, porque todos los ministros hacemos una función pastoral. Cuando habla del cinto en la cintura nos está hablando de que el hombre está ceñido del entendimiento, entiende, ceñiendo su entendimiento, y entonces sabe cuál es el alimento que debe de comer. Por eso le decía yo, ¿a qué es lo que comes? ¿Comes una profecía falsa? ¿Comes algo que no proviene del rollo? ¿Es una profecía de inspiración? ¿Es una profecía de fantasía? ¿O es una profecía de adivinación? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que quieres dar? ¿Qué es lo que quieres darle al pueblo que pueda llevar una contaminación, por lo que le estaba diciendo Ezequiel? Y entonces aquí nos habla nuevamente de que es importante que el profeta esté bajo autoridad, que tenga ceñido sus lomos. Eso quiere decir que tenga conocimiento de lo que está haciendo, y entonces vamos a comprender que su comida son langostas, saltamontes, entre paréntesis le puse yo, y miel silvestre, porque nos está hablando de que el profeta lo que hace es comerse de alguna manera, ¿cómo le llaman a eso? Las plagas. O sea, si lo vemos figurativamente, el profeta discierne las profecías y se las come. Esa no es de Dios, va. No, así no es, va. Así es, va. ¿Por qué? Porque también hay revelación falsa. Lo que está diciendo es miel silvestre. Está diciendo que hay profecías falsas, que hay que deber discernirlas, y entonces, al discernirlas, entonces uno dice, no, esto no es de Dios, va. Lo desautorizamos, lo rechazamos, va. Pero no todo el tiempo, va. Porque yo entiendo que hay situaciones en las que Dios le habla a uno por medio de cualquier persona, solo que a veces está mal hecho el uso. Alguien que tiene el uso, el don de profecía, que también se le dice oficio profético, esa persona también puede tener un margen de error queriendo usurpar un ministerio cuando da una profecía fuera de los turnos. Y entonces por eso tienen que haber Juanes, ¿va? Tienen que haber profetas a la manera de Juan que puedan comerse esas profecías o discernirlas y ver si en realidad es una revelación silvestre, una miel silvestre, si es una revelación falsa. Por eso es bien importante, ¿va? Porque la gente dice, ay, pero hermano, es que Dios me habló. Sí, también Satanás le habló a Pedro. Satanás le habló a Pedro. Y entonces, hermano, podemos ver entonces que también Pedro tenía el Espíritu Santo, pero lo estaba influenciando el adversario. Entonces, hay profecías de Dios, profecías de la carne, profecías del alma, y también profecías que vienen de la mentira del diablo, que el Señor los reprenda. Y en ese orden nosotros debemos de aprender. El ministerio profético sabe distinguir qué es lo que trae y va a contaminar. Porque la langosta es figura de un animal que se come el fruto, que se come lo que estás brotando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el ministerio profético en sus funciones, en su boca, tiene que tener mucho cuidado qué es lo que come y qué es lo que va a decir para no contaminar nada a nadie. Bueno, fíjese que llevo 30 minutos acá, pero viendo el reloj son las 6:24 y empecé a las 5:30. Lo que pasa es que
se desconectó esto y me tuve que volver a poner en live. Pero no se preocupe, de todas maneras, al rato le hago su resumen. Entonces, termino, le voy a dar otro ejemplo. ¿Qué otra función puede hacer entonces la boca del profeta cuando vemos que de ella sale fuego? Apocalipsis 11:3 dice, y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Oiga, perdón. Y estos 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra, y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devoran a sus enemigos, así deben de morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Bueno, me llama mucho la atención porque cuando hablamos de un fuego, nos está hablando de un poder, de una autoridad. Lo que está diciendo es, el profeta tiene autoridad en su boca, incluso para sus adversarios. Por eso cuando hay un profeta genuino, el enemigo sabe que no puede jugar con él, que no puede enfrentársele a él porque viene ungido, trae una unción. Dios le ha dado autoridad y le ha habilitado su boca. Por eso Moisés iba con Aarón y el Señor había autorizado la boca de Aarón y tenía que sujetarse, Faraón a la palabra que daba Aarón. Interesante. Por eso es que Elías al orar hacía descender fuego del cielo. ¿Por qué razón? Porque tenían autoridad, eran profetas con autoridad. Por eso cuando Dios, conforme vas creciendo y vas desarrollando el ministerio, Dios te da un poder en tu boca. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Por eso ellos lo entendían. Por eso, hermano, quiero decirte, tú que anhelas el ministerio profético o que tienes el don carisma, hablando del oficio profético, debes de comprender que Dios te está ministrando tu boca porque en tu boca hay poder. Pero también es importante, recuérdate, que no vayas a estar comiendo pan inmundo y luego querer ministrar con ese pan inmundo. No, Dios nos pone autoridad para que discernamos. Por eso el profeta llega a un lugar y discierne. Aquí hicieron caldo de gallina. Bueno, si tenía hambre, ¿va? Entonces discierne, ¿va? Discierne qué es lo que está pasando y entonces también sabe que su boca tiene autoridad y por eso no puede maldecir, ¿va? Por eso quiero decirte de parte de Dios, que si Dios te ha llamado a esto, ninguno te puede hacer daño. Tus enemigos no te pueden hacer daño, porque el que se levante a quererte hacer daño, dice sus enemigos, así deben de morir cualquiera que quiera hacerles daño. ¿Cómo? Con la boca que sale fuego del ministerio profético. ¡Ja! ¡Qué tremendo eso, hermano! Tremendo. Por eso es que se necesita que haya un profeta que le diga a los demás, ¡hey! Así no se profetiza, no se maldice, se bendice. No se regaña, se exhorta. No se le grita, no, se le consuela. Eso es lo que está diciendo. El que sabe manejar su boca, el hombre de Dios que sabe controlar, que sabe ministrar su boca, que sabe tener el uso de las palabras en su boca, es un hombre de gran bendición. Y yo, por la autoridad profética que Dios me ha dado, vengo bendiciendo tu boca, bendiciendo tus ojos, a la manera de Eliseo. Yo en el nombre de Jesús extiendo mis manos sobre ti y pongo mis ojos con tus ojos, mi boca con tu boca y mis manos con tus manos, activándote en el ministerio profético. No que seas profeta, sino activando la unción profética que cae sobre nosotros. Así yo en el nombre de Jesús, que Dios te abra tus ojos para ver visiones, para poder discernir, que Dios abra tu boca para poder hablar conforme a la palabra, profetizar y que también Dios active tus manos para la obra del ministerio para poder trabajar en esto. Yo en el nombre de Jesús, por la autoridad profética y pastoral, vengo bendiciendo tu vida en esta tarde y que Dios haga de ti un hombre que pueda hablar de parte de Él. Por eso la importancia. Y yo en el nombre de Jesús te bendigo. Bendigo tu vida, tu principio de semana y que todas las cosas que hagas prosperes en esta semana. Que Dios te sorprenda. Quiero profetizarte que Dios trae cosas buenas sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Que la leve tribulación es pasajera, pero al final de esto Dios te está diciendo que viene una bendición que tal vez tú no esperabas, que tal vez pensaste que la situación que estás viviendo
nunca vas a salir de ahí, pero yo quiero decirte que Dios trae una salida en esta semana sobre tu vida y Dios trae una bendición para ti y para los tuyos. Cuando Dios bendice, te va a bendecir a ti y también a los que están contigo. Así que yo en esta tarde me despido, le doy gracias a Dios por tu vida y nos vemos la siguiente semana en otro tema importante acerca de lo que es el programa Crónicas de los Profetas, para que podamos ser edificados y podemos llegar a una talla de madurez que Dios quiere en nosotros. Me despido, quiero dar algunos anuncios. A partir de este domingo, nuestros servicios ya no van a ser a las 2 de la tarde presencialmente como lo teníamos antes. Lo teníamos así por la pandemia, pero a partir de este domingo regresamos a nuestro horario original, que fue el que habíamos establecido antes de que cerraran todo en la pandemia, y vamos a estar abriendo las puertas a las 11 de la mañana para nuestro servicio presencial general el domingo. Viernes a las 7:30 te espero con un mensaje escatológico. Los martes, pues ya sabes, aquí en el Ministerio Profético, anunciando las palabras proféticas y el ministerio. Y los domingos en la tarde también hay nuevo cambio. El cambio del programa Enfermedades del Alma lo vamos a pasar a las 5 de la tarde y ya no va a ser a las 7 como lo teníamos antes. Creo que Dios trae cambios y bendiciones, y por eso yo te bendigo en el nombre de Jesús y lanzo con mi boca una bendición sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tu esposo, sobre tu negocio, sobre tu salud, sobre tu casa, y que Dios traiga la prosperidad en esta semana y en los meses y los años que vienen. Así te bendigo en el nombre poderoso.